Este, este tema que vamos a ver hoy, los que sí procuran entrar. Dice, obviamente son aquellos que domingo a domingo asisten a reuniones cristianas o, o alguna religión, alguna iglesia, aquellos que estudian la Biblia, que oran, que se bautizan, que cantan himnos o alabanzas a Dios, que sirven, ayudan o predican. Estos son los que están procurando entrar al reino de Dios. Pero viendo el pasaje que estamos estudiando, nos damos cuenta de algo alarmante. Jesús dice que de esos que sí están buscando su salvación, muchos no podrán entrar al cielo. En otras palabras, Jesús está advirtiéndonos que la mayoría de los que domingo a domingo asisten a la iglesia, estudian la Biblia y oran y cantan en templos, se van a perder. O sea, procurarán entrar y no podrán. ¡Qué tragedia! La mayoría de los que asisten a las iglesias o grupos cristianos se van a perder eternamente. Vuelvo a leer, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué muchos fervorosos buscadores irán al infierno? Jesús nos da la respuesta en dos pasajes. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En estos textos Jesús nos está explicando que hay personas que se dicen pueblo de Dios, gente que lo llama Señor, Señor, que escuchan la palabra de Dios y profesan creerlas, pero que no las ponen por obra. Es gente que escucha, es gente que dice que es cristiana, pero hay algo que no hace esta gente. Escucha, pero no pone por obra lo que Dios nos habla. Gente aparentemente cristiana que dice conocer las enseñanzas de la salvación. Sin embargo, esas doctrinas no transforman sus vidas. Hoy estamos viviendo esos días. Hoy hay muchísima gente que habla del arrepentimiento sin realmente vivirlo. Gente que habla de la fe sin poderla explicar, ni mucho menos mostrar sus frutos. Se menciona mucho la gracia y no se conocen sus verdaderos efectos. Se predica un nuevo nacimiento sin siquiera poder reconocerlo cuando ocurre. Si la gente no entiende el significado de estas verdades de la salvación, ¿cómo puede esperarse que las practiquen y las vivan? Por eso las personas parecen andar a ciegas buscando la puerta y pasan años sin encontrarla. Y luego se decepcionan porque no obtuvieron la vida espiritual victoriosa y abundante que buscaban. En resumen, hay muchos que procuran entrar al reino de los cielos sin saber cómo. Sencillamente no conocen el verdadero evangelio y no conocen el significado de las enseñanzas de Jesús en cuanto a esto. Las palabras fe, gracia, arrepentimiento,
nuevo nacimiento, etcétera, son conceptos sumamente serios y un error de entendimiento puede ser la causa de que usted sea uno de aquellos muchos que procuran entrar y no podrán. El presente estudio tiene como objetivo que usted conozca cuáles son las verdades o las verdaderas enseñanzas de la salvación según la Biblia, no según una religión, y cómo transforman a fondo la vida de las personas que las creen y las aplican en su vida. Marcos 1:15. Jesús dijo que para salvarse se necesitan dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo puede una persona saber si realmente ya se arrepintió? Arrepentimiento ya lo hemos visto. La palabra metanoía, que quiere decir cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Quiere decir dejar atrás lo pasado, darle un giro a tu vida, cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. Estas son las características bíblicas de haber tenido un genuino arrepentimiento. Cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Un cambio de forma de pensar. Qué importante es que nosotros vayamos viendo qué es lo que significa el verdadero arrepentimiento y que lo pongamos por obra. Por ejemplo, nos habla de un cambio de forma de pensar. Es muy importante esto porque como piensa la persona, así actúa, así hace las cosas. Una mujer que estaba ayudando a cuidar a sus padres y dejaba a su marido por mucho tiempo solo. Y el marido le reprochaba y le decía: oye, yo necesito que estés conmigo también. Y la mujer decía: pero es que mis padres necesitan. El esposo le decía: yo también te necesito. Y platicando con ella, ella dijo: primero conocí padre y madre que esposo. ¿Es correcto eso? ¿Qué dice la Biblia? Y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo, a su esposa, a su mujer, y ya no serán más dos, sino una sola carne. ¿Cómo piensa esta mujer? Piensa diferente de cómo piensa Dios. ¿Cómo hace las cosas? Como ella piensa. Le dedica más tiempo a cuidar a sus padres que a cuidar su matrimonio. Ya te imaginarás cómo está ese matrimonio. Otra mujer igual, el pensamiento era el mismo. Esa mujer ya está divorciada, porque actuamos como pensamos. El que piensa que no es tan malo decir una mentirilla,
pues sigue mintiendo. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien, bien. Gloria a Dios. Y sabe que está bien mal. ¿Eso cómo se llama? Mentira. ¿Cómo estás, hermano? Me está costando trabajo. Hago esto, para poder ayudarla. Pero como piensa que no es tan malo, pues sigue en la mentira. O el que piensa que no es tan malo o que es normal enojarse cada rato. Si piensa que no es tan malo, pues va a enojarse, va a seguir enojándose de cualquier cosa. Pero ¿qué dice la Escritura? Aquel que se enoja contra su hermano, ¿qué es? Homicida. Para Dios es grave el enojo. Aquel que se enoja con su hermano es homicida. O aquel que piensa que no es tan malo el robar, que lo ponen en un cargo público o que lo ponen en un lugar donde tiene que manejar dinero. ¿Sabes cómo piensa la gente? Dicen, el que no tranza, no avanza. Y entonces ahí lo tienes haciendo tranzas. Al policía, ahí lo tienes pidiéndole mordida a los automovilistas. Y te fijas, y no es ni siquiera es de tránsito, policía municipal, pero ahí está robando porque piensan que no es tan malo, porque piensan que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué yo no tengo que hacerlo? Otros dicen, lo hago por necesidad. Se suben a las combis a asaltar o roban en su trabajo y dicen, es que lo hago por necesidad. ¿La necesidad justificará el robo? Por eso Dios dijo esta palabra, arrepentíos. Arrepentíos, ¿qué quiere decir? Un cambio de forma de pensar. Y también quiere decir un cambio de forma de actuar. Cuando tú cambias tu forma de pensar, por ende, cambias tu forma de actuar. Si empiezas a pensar como Dios piensa, vas a actuar diferente. Para Dios es grave esto, el robo. Para Dios es grave la mentira. Para Dios es grave y empiezas a ver todo lo que para Dios es grave, lo empiezas a ver así y empieza a cambiar tu forma de actuar. Ya no vas a mentir porque sabes que para Dios es grave. Ya no vas a pleitear con el hermano porque sabes que vienes a ser como un homicida. Entonces, vamos entendiendo por qué Jesús, lo primerito que empezó a predicar fue el arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estamos viendo que es muy importante, muy importantísimo el arrepentimiento. Algunos pensarán, en este lugar se la pasan hablando de arrepentimiento, pero es que es la base,
es la esencia del mensaje de Jesús. Él trajo este mensaje de arrepentimiento para perdonarnos nuestros pecados. Porque si no hay arrepentimiento, no hay fe. Por eso primero es arrepentíos y luego creed en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas. Creer que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creer que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Porque mientras nuestra conciencia está sucia, mientras está el pecado en nuestras vidas, es imposible creer. Creerás mentalmente, es que Jesús murió por mí, sí, pero ¿dónde está el cambio que Jesús hizo? ¿Por qué sigues practicando el pecado? Quiere decir que Jesús todavía no hace la obra redentora. Quiere decir que todavía Jesús no ha hecho lo que Él quiere hacer, libertar del pecado al ser humano. Y esto es complicado, no es fácil, pero aquel que anhela estar en paz con Dios, le pide ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Me cuesta trabajo dejar el enojo. Señor, ayúdame. Me cuesta trabajo dejar las mentiras. Estoy acostumbrado. Señor, ayúdame. No quiero perderme. Ayúdame, por favor. Y se esfuerza. Y cuando tú le pides ayuda a Dios, Dios te ayuda. Y tú mismo vas a ver cómo se empieza a acabar las mentiras. Cómo ya ahora empiezas a hablar con verdades y vas a decir una mentira y te acuerdas y hablas con la verdad. Entonces, Dios te ayuda a hacer lo correcto. Cuando tú le pides ayuda, te ayuda a hacer lo correcto. Cuando te agreden y tú quieres responder con los golpes, te acuerdas, Señor, ayúdame. Y te ayuda a guardarte, te ayuda a contenerte. Porque esto viene del cielo, no es de los hombres. Esta enseñanza que nos trajo Jesús es el evangelio del reino de Dios. No es un mensaje de una religión, no es un mensaje que hayan inventado los hombres, es el mensaje del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Entonces, cuando tú le empiezas a pedir a Dios que te ayude porque quieres arrepentirte, es cuando Dios empieza a escucharte, porque a Dios le agrada eso. O sea, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. A Dios le agrada. Imagínate, dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sé que es algo muy hermoso. Este mensaje que trajo Jesús es un mensaje de vida. Y no solamente de vida eterna. De vida eterna. Hay características que nos dicen o que nos muestran si una persona verdaderamente ya se arrepintió. La primera de ellas es sentir tristeza por haber pecado en contra de Dios.
sentir tristeza por haber pecado en contra de una persona, porque el pecado no lo hacemos al aire. El pecado daña a una persona, sea el esposo, sea el hijo, sea a la esposa. A alguien dañamos cuando pecamos. Aquel que verdaderamente se arrepiente, siente tristeza por haber destrozado una vida. Segunda de Corintios 7:10, vamos a ver la primera parte, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Imagínate, la persona empieza a meditar en su vida todo lo que ha hecho, empieza a escudriñar su corazón, su vida, y se empieza a dar cuenta que hizo mucho daño, quizás al esposo, quizás a los hijos, y siente tristeza, primeramente por haber ofendido a Dios y después por haber ofendido a su prójimo. Aquella persona que te dice, no, ¿qué crees que es? No, si yo fui re malo, pero pues, no, ya le pedí perdón a Dios, ya no hay problema. ¿Tú crees que se haya arrepentido verdaderamente? No. Aquel que se arrepiente se siente o se ve la tristeza de la persona cuando te dice, me siento muy triste porque con mis pecados lastimé a Jesús, porque por mi culpa Jesús tuvo que morir en la cruz. Hay tristeza y tristeza por haber lastimado el corazón de las personas que estaban cerca. Imagínate el adúltero que destroza el corazón de la esposa. Cuando se arrepiente, no dice, ay, híjole, pues, bueno, pues ya ni modo, ya la regué. Perdóname Dios, pero ya la regué. No hay un verdadero arrepentimiento, si no hay tristeza por haber ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Segundo punto, sentir vergüenza por haber pecado, avergonzarse ante Dios. Imagínate cuando te das cuenta que el pecado es transgresión a la ley de Dios, violación a la ley de Dios. Te das cuenta que no fue a cualquier persona a la que ofendiste, sino al Dios de los cielos, sino al que te da el pan, el alimento, la vida. ¿Sabes? Hay un dicho que dice que hay personas que muerden la mano del que les da de comer. ¿Sabes qué hacemos con Dios? Mordemos la mano del que nos da de comer. Mordemos la mano del que nos da de comer. Porque de Dios viene todo. Todas las bendiciones vienen de Dios. El haber abierto los ojos el día de hoy es una bendición de Dios. La vida, la salud. Hoy no vinieron algunas personas, quizás amanecieron enfermos y nosotros estamos aquí disfrutando de la salud. Un techo donde guarecerte es una bendición de Dios. La comida que desayunamos, tener una familia, tener una esposa es una bendición de Dios. Tener hijos es una bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Qué bendición es cada hijo, es un regalo de Dios.
Y cuando no nos arrepentimos, cuando no dejamos de ofender a Dios, estamos mordiendo la mano del que nos da de comer. Estamos escupiéndole a la cara a aquel que tantas bendiciones nos da. Dios dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, aquel que sigue transgrediendo las leyes de Dios, no tiene temor de Dios. Imagínate el Todopoderoso, el Dios omnipotente, es el que ha dado los mandamientos. Aquel que dice, Dios dijo, pero a mí no me importa lo que Dios diga, yo vivo mi vida como yo quiero. No tiene temor de Dios porque no ha visto quién es Dios. Si ya se hubiera puesto a meditar y ver quién es Dios, ¿de veras que tendría terror? He violado las leyes del Todopoderoso, del Dios que creó el cielo y la tierra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso Él nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. Entonces veamos el segundo punto, avergonzarnos ante Dios. Hechos 2:37 dice así, al oír esto, la predicación, se compungieron de corazón, se avergonzaron, se sintieron mal. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos pecado contra Dios. Porque Pedro les dijo, ustedes mataron al Cristo. Y cuando entendieron lo que habían hecho, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sabes que por nuestros pecados, por los míos, por los tuyos, tuvo que morir Cristo? Nosotros quizás no estuvimos ahí, pero también somos culpables de que Cristo tuviera que padecer en la cruz. Porque nosotros también pecamos y Él tuvo que ir a la cruz para pagar por el pecado de todo el mundo. Somos parte de aquellos que provocaron la muerte de Cristo. Y no solamente provocamos la muerte de Cristo, sino que lo seguimos ofendiendo, sino que seguimos pecando en contra de Él. Aquel que no se ha arrepentido debería de estar diciendo, varones hermanos, ¿qué hago? Arrepentíos, arrepentíos. El siguiente punto es confesar los pecados a Dios. Todo lo que nosotros hemos hecho, tenemos que confesarlo a Dios y pedirle perdón a Dios. Proverbios 28:13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, no avanzará, no completará sus planes, sus metas, no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El que confiesa su pecado y lo deja de practicar, se aparta de él, se aparta de la mentira, se aparta del adulterio, se aparta de la borrachera, se aparta del amor al mundo, alcanzará misericordia. Otro punto dice, incluye el abandono de la práctica del pecado. Ya lo veíamos. Vamos a ver Isaías 55:7. Dice así, Isaías 55:7. Deje el impío su camino. ¿Qué camino? Su camino de pecado, su camino de perversidad, de maldad. Y no solamente el pecado externo, el que podemos ver, porque muchos que se dedican a la borrachera, por decir algo, y cuando se les habla del arrepentimiento, dejan la borrachera y dicen, ya me arrepentí. Pero el arrepentimiento no solamente son los pecados externos, los que podemos ver, sino todo el pecado. Los pecados, hay pecados que se pueden ver y hay pecados que no se pueden ver, como la amargura, como el rencor. Tú ves a una persona y la ves sonriente, la ves amable, pero no sabes que dentro de esa persona hay un odio y hay un rencor para con cierta persona. Pero en cuanto le tocas el tema de la persona a la cual siente ese odio y ese rencor, sale lo que hay. Ah, no, ese no lo quiero ver, no, con ese no. No, no, no voy a ir porque va a estar tal persona. No quiero ir porque me cae mal. Entonces hay pecados que no se ven, pero que están aquí dentro en el corazón. Entonces es el abandono de la práctica del pecado externo y también el interno. Dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Lo que hay en su corazón, lo que hay dentro de él, que no se ve, la amargura, el odio, el rencor, los celos amargos, todo lo que está acá adentro que no se ve, que ves a la persona y no puedes ver, no podemos ver. Yo, por ejemplo, no puedo ver qué hay dentro de ti, pero como el arrepentimiento es para con Dios, Dios no ve lo que yo veo, Dios no ve nada más lo externo, Dios ve lo interno. Entonces, dejar el pecado externo y el pecado interno. Entonces volvemos a leer completo Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Ahora sí ya vamos entendiendo, si nosotros vamos haciendo lo que Dios nos dice, dejamos de practicar el pecado, sentimos tristeza por haber pecado, sentimos vergüenza por haber ofendido a Dios, confesamos nuestros pecados, nos apartamos del pecado, ¿sí? Aún de lo que hay dentro de nosotros. Muchas personas hacen esto,
Dejan algunos pecados, los más escandalosos los dejan y se autoengañan, porque a Dios no lo podemos engañar. Se autoengañan y dicen, ya me arrepentí, ya Dios ya me perdonó, y empiezan a caminar, pero caminan en sus fuerzas, porque no está la gracia de Dios, porque no hubo un arrepentimiento verdadero. Entonces se empieza a hacer pesado, pesado. Imagínate, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de demonios. ¿Cómo podremos en la carne nosotros caminar este camino? Este camino es difícil. Jesús no dijo que fuera fácil, ya lo hemos visto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil. Y sin Dios, por eso hay muchos que caminan un tiempo y ya cuando los ves, ya se fueron. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene la gracia de Dios, viene el perdón de Dios, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas en corazones limpios y podemos caminar y seguir adelante. Por eso es importante hacer un verdadero arrepentimiento, tener un verdadero arrepentimiento para con Dios. Si no es así, nos engañaremos y empezaremos a caminar con nuestras fuerzas. Empezaremos a ayudar, empezaremos a hacer muchas cosas y nos iremos engañando más y más, pero si no tenemos la gracia de Dios, ¿para qué queremos caminar 10, 20, 30 años y al final decir, no soy cristiano? Ha pasado con mucha gente que después de 20, 30 años dicen, la verdad, yo no soy cristiano, porque en mi vida no hay esto, no hay esto, no hay esto. Vamos a ver un siguiente punto. Ya vimos el abandonar los pecados no solamente externos, sino también internos del corazón. El siguiente dice, es hacer lo contrario de lo que hacías antes. Por ejemplo, el que robaba, ¿qué va a hacer? Dejar de robar. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Ahora tiene que trabajar, hacer lo contrario. El que mentía, pues ahora tiene que hablar con verdad. Es hacer lo contrario de lo que hacíamos. Hechos 26:20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando la persona está verdaderamente arrepentida, hace obras dignas de arrepentimiento. Tú ves al que robaba, ahora lo ves trabajando. Como no sabía, como no sabe trabajar, por eso se fue de ladrón, ahora lo ves cargando un bote de mezcla, ahí
haciendo trabajos de albañilería o algún trabajo honrado, obras dignas de arrepentimiento. Al borracho, al que se quedaba tirado, ahora lo ves bañadito, lo ves arregladito, lo ves que se va a su trabajo, ya tiene trabajo. Viendo lo que dice la Biblia, si una persona está verdaderamente arrepentida, sentirá tristeza y vergüenza porque ha ofendido a Dios y a los hombres con sus pecados. Los confesará a Dios sin pretextos ni excusas. Abandonará sus pecados y comenzará a hacer lo recto y lo justo. Esto exactamente es lo que Jesús quiso decir al predicar: arrepentíos. El que no ha tenido esta experiencia nunca se ha arrepentido verdaderamente. Tal vez ha tenido remordimiento, que es muy común, o quizás se ha sentido un poco mal por su manera de vivir, pero si no llena todas las características bíblicas, no se ha llevado a cabo un arrepentimiento real y no puede entrar a la salvación ni a la vida eterna, ni a las bendiciones que Dios tiene preparadas. Creo que sin lugar a dudas, ahora pues nosotros podemos comprender por qué Jesús dijo que muchos procurarán entrar y no podrán. El arrepentimiento es algo difícil, especialmente para aquellos que aman mucho sus pecados y se niegan a abandonarlos. Hay gente que le gusta mucho su pecado, que ama su pecado. Por ejemplo, el adúltero, le dices, tienes que dejar tu adulterio. Es que no puedo, es que la amo. ¿Y tu esposa? Pues también la amo. ¿Cómo? ¿Y no quieren dejar su pecado? O el que está haciendo fraude en su empresa, no quiere dejar de hacer su fraude porque de ahí salen ganancias, porque de ahí se compró su carro, porque de ahí se compró su casa y no quiere dejar su pecado, porque ahora ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar dinero para seguir comprándose cosas? Entonces, el que ama su pecado se le hace muy, muy difícil y no quieren dejarlo. Se niegan a abandonar sus pecados. El arrepentimiento que Jesús dice es algo serio y profundo. Es una acción radical en la cual un ser humano decide dejar de servir al pecado y se rinde sin condición a Dios, dolido por haberlo ofendido. Es una crisis, el punto decisivo en donde un hombre aborrece su vida pasada y su mala manera de vivir sin pretextos, sin excusas ni justificaciones y de su propia voluntad y libre albedrío, escoge abandonar esa vida y obedecer gustosamente en todo al Señor Jesús, sin límites ni reservas. Mucha gente o algunas personas ven que otros empiezan a avanzar y empiezan a tener una vida diferente, empiezan a ver los cambios, empiezan a ver el gozo, la paz, y que esta persona ya trajo una alma y ya trajo otra alma, ya trajo otra alma, y dicen, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué él sí, por qué yo no? ¿Por qué ella sí, por qué yo no? Porque esa persona pone por obra lo que Dios le va hablando y la otra no. La otra escucha y no hace nada. La otra escucha y sigue en sus mismos pecados. La otra escucha y sigue en su misma actitud.
¿cómo, cómo podrá Dios darle todas sus promesas si no, si no obedece lo primero que Dios le pide? Arrepentíos y después creed en el Evangelio. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, nos es muy fácil creer en las promesas de Dios, pero sin arrepentimiento no se puede, no se puede avanzar al siguiente paso, a la fe que salva, a la confianza que nos da el que nos hayamos arrepentido y que Dios nos haya perdonado nuestros pecados. Imagínate el peso que llevamos cargando cuando nuestros pecados no han sido perdonados. Andamos arrastrando con toda una vida de maldad que hemos hecho. Los odios, los rencores, las amarguras, el adulterio, los robos, los homicidios, porque hay gente que cuando llega a Jesús ya debe varias vidas. Y todo eso venimos cargando. Cuando Dios nos perdona, es como si nos quitara ese costal que traemos cargando, nos lo quita. ¡Ah! ¡Qué descanso! ¡Qué gozo! ¡Qué paz! ¡Qué alegría! Queremos decirle a todos, Dios ya me perdonó mis pecados. Dios ya me dio el perdón de mis pecados. Y queremos salir, así sea la madrugada, queremos salir a contarle a medio mundo que Dios ya nos perdonó. Esta oportunidad de arrepentimiento, ¿será para alguien especial o será para todos? Es para todos. ¿Dónde está la diferencia? Que unos escuchan y actúan, otros escuchan y ahí queda todo, no actúan. La próxima semana veremos la fe, la otra parte, pero necesitamos que cada uno vaya haciendo su parte, porque nosotros les enseñamos cómo es el arrepentimiento, pero nosotros no podemos arrepentirnos por ustedes. Ustedes tienen que ponerse a cuentas con Dios. Yo les mencionaba que podemos hacer una lista de nuestros pecados, de los que nos acordamos actualmente, de los enojos que tenemos diario, de los celos que tenemos de la pareja, de todo lo que estamos viviendo. Y Dios nos ayuda, nos empieza a recordar otras cosas, otras cosas, otras cosas, hasta que llegas hasta donde empezaste a practicar el pecado. Todo lo vas escribiendo y te vas a dar cuenta que hicimos cosas vergonzosas. Y vas a decir, ¿cómo fui capaz? Pues sí fuimos capaces. Sin Dios, el ser humano es capaz de muchas cosas. Pero Dios quiere que hagamos ese examen de conciencia, si así lo quieres llamar. Y luego que ya lo tienes, vas con Él. ¿Da vergüenza? Mucha vergüenza. Imagínate irle a confesar lo que hiciste. Da tristeza porque ves lo que hiciste con esa vida que Dios te dio. Yo le decía a Dios, todo lo eché a perder, todo lo hice mal. Pues sí, todo lo echamos a perder, todo lo hacemos mal.
Pero ahí está Dios. Quiere darnos una oportunidad, una vida nueva. Es como si dijéramos borrón y cuenta nueva. Entonces, valoremos la oportunidad que Dios nos da de empezar una vida nueva, de comenzar de nuevo. Es que he hecho mucho daño. Comienza de nuevo. Pídele perdón a Dios. Él te va, Él te va a limpiar tu conciencia. Ya tu conciencia no te va a acusar. Porque si Él perdona la deuda, ya no te la van a cobrar. Si Él perdona tu maldad. ¿Sabes? Cuando un preso cumple su condena, le dan un documento donde comprueba que él ya pagó su culpa. Y sabes, ya no lo pueden volver a juzgar por esa culpa. Cuando Jesús nos perdona, queda pagada la culpa, saldada la deuda. Y ya no debemos, y ya no somos culpables. Y podemos comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Vale la pena arrepentirse. Vale la pena buscar la misericordia de Dios. Acuérdense, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú no te arrepientes, pues puedes seguir adelante. Así. Pero, ¿qué dice la Escritura? No vas a prosperar. No vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pues cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por ayudarnos a entender, Señor, porque algunas veces por ignorancia, Señor, no podemos encontrar la puerta. Pero hoy tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y tienes paciencia y nos explicas con paciencia, Señor. Como cuando íbamos a la primaria, Señor, cuando no entendíamos, el maestro se esforzaba en enseñarnos. Te damos gracias porque eres un Padre amoroso, Señor. Eres un Padre paciente, bondadoso, que tiene cuidado de nosotros, Señor, que no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Ayuda a cada persona que el día de hoy decida, Señor, arrepentirse verdaderamente, Señor. Que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, Señor. Padre, que haya vidas nuevas, Señor. Tú dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, Señor. Que no nos aferremos a la religión que nos dijo que ya éramos salvos porque aceptamos a Cristo, Señor. Que no nos aferremos al engaño que llevamos, que ya nos arrepentimos y seguimos en la práctica del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, queremos ser diligentes, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.